Es un gusto tenerlos nuevamente en Ciencias Virtuales. En esta sesión vamos a continuar con la materia de cálculo integral con la clave 1221 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la División de Ciencias Básicas. Y lo que vamos a ver el día de hoy es el subtema como tal, con el nombre serie geométrica y serie aritmética, ¿ok? Como tal tiene que venir con la serie P, pero la vamos a estar viendo en el siguiente video que continúa para este subtema. Y bueno, vamos a también a colocar el desarrollo que se tiene que realizar para el tema sucesiones y series. ¿Cuál es el objetivo para este tema como tal? Nos dice lo siguiente: objetivo: el alumno o el espectador de Ciencias Virtuales analizará sucesiones y series para representar funciones por medio de series de potencias, ¿ok? Ese es nuestro, vulgarmente, como se dice, nuestro top para este tema como tal. Entonces, yo les invito a ver la lista de reproducción de Ciencias Virtuales en cálculo integral, en el cual vimos el 1.1, el 1.2, y ahora mismo vamos a ver el 1.3, serie geométrica y serie aritmética. Y cancelé lo que sería serie P, que lo voy a estar agregando en el subtema 1.4, porque obviamente viene de la mano con todos los criterios que vamos a estar viendo para los dos tipos de series que se van a estar estudiando: series de términos positivos y series de signos alternados, ¿ok? O mezclados. Entonces, ahí es donde vamos a concretar la serie P, ¿ok? Y bueno, agregué lo que sería la serie aritmética. ¿Por qué? Porque esta serie aritmética la van a estar utilizando para sus posteriores cursos, que en este caso para algunos ingenieros llevan ingeniería económica. Entonces ahí es donde lo van a estar utilizando esta serie aritmética, al igual que la serie geométrica, ¿ok? Entonces vamos a comenzar ahora mismo. Y vamos a ver cuál es la definición en primera instancia de la sucesión aritmética, ¿ok? Se define como aquella en la cual cada término, después del primero, se obtiene sumándole al término anterior una cantidad constante llamada diferencia común. Entonces la diferencia común no es más que el término que deseamos encontrar menos el término anterior al que deseamos encontrar o de interés, ¿ok? Muchas de las veces desconocemos el término anterior respecto al término de interés o al revés. Por lo tanto, es más práctico conseguir una ecuación que contenga el primer término A1 y la diferencia común. Y bueno, ¿esto cómo se consigue? Ahora sí, hasta la fecha de hoy que se sube este video, ya había colocado algunos videos sobre ingeniería económica. Y pues había dicho que las ecuaciones que se muestran ahí para las sucesiones aritméticas y series aritméticas, que de hecho es lo importante que tenemos que ver para este video, pues solamente coloqué lo que serían las ecuaciones, pero no coloqué la demostración. Y bueno, aquí lo pueden estar consultando cómo se llegó a esa demostración. Nos dice que el término primero es igual al término primero, es decir, no pasa absolutamente nada. Pero en el que sigue, A2 es igual a A1 más la diferencia común, ¿ok? Ahora A3 sería igual a A2 más la diferencia común. Sin embargo, A2, arriba ya habíamos colocado cuánto valía ese A2, que sería A1 más la diferencia común. Entonces, por lo tanto, ahí lo podemos sustituir, como se observa aquí en pantalla, como aquí estoy colocando con el punteador rojo, ¿ok? Más D. Entonces sería al último A1 más 2 veces la diferencia común. Para A4 sería A3 más la diferencia común. De igual manera ya sabemos cuánto vale A3, ¿ok? En términos del primer término y la diferencia, que sería esta parte. Y una vez de esto podemos sumar 2D más D, ¿ok? Que al último sería A1 más 3 veces D. Al último lo podemos generalizar nuestra ecuación de esta forma, que el término que deseamos encontrar de interés, ¿ok? De nuestra sucesión, va a ser igual al primer término más una diferencia que es n-1 multiplicado por la diferencia común, ¿ok? Y ahora sí podemos entrar a lo que sería la definición de serie aritmética. Es la suma de los términos de una sucesión aritmética, ¿ok? La cual se puede expresar como sigue. Entonces, la serie aritmética la vamos a denotar como una S mayúscula con un subíndice n, que es igual a n entre 2 por A1 más AN. Y a su vez, podemos encontrar cuánto vale n, que sería de esta forma. Igual a AN menos A1 entre la diferencia común más 1, ¿ok?
Y esto pues también se demuestra, ¿ok? Y la demostración la siguiente. Igual tenemos el primer término es el mismo término, ¿vale? A1 es igual a A1. Luego A2 es igual a A1 más la diferencia, ¿ok? La diferencia común. Y así sucesivamente como lo hicimos con la anterior diapositiva, ¿ok? Sin embargo, aquí lo que va a suceder es ahora vámonos para atrás y esto lo estábamos haciendo de forma, de hecho también tiene su nombre o más bien su sinónimo, las sucesiones como progresiones. Entonces íbamos a una progresión, digamos, creciente y ahora vamos a una progresión decreciente, es decir, para atrás. Por lo tanto, estos términos serían lo contrario a lo que nos falta para finalizar, que en este caso es AN-2 es igual a AN menos 2 veces la diferencia común. Luego AN-1 es igual a AN-D. Y por último, AN es igual a AN, ¿ok? Digamos que vamos al revés, ¿ok? Por lo tanto, lo que vemos aquí es que es A1, ¿ok? Más, esto es A1 más la diferencia común, más A1 más 2 veces la diferencia común, más y así sucesivamente, pero en lugar de colocar los últimos términos, que sería generalizar este término, como lo habíamos puesto en la diapositiva anterior, ahora es los términos que van de forma progresiva decreciente, por así decirlo. Entonces sería igual a AN menos 2 veces la diferencia común, más AN menos la diferencia, más AN, ¿ok? Entonces también tenemos esta forma, como se ve aquí en pantalla, ¿ok? Es decir, lo que hacemos es estos tres últimos términos, lo colocamos al principio, ¿ok? Y los primeros términos de esta ecuación los colocamos al final, ¿ok? Ahorita para una manipulación matemática que tenemos que realizar. Entonces, por lo tanto, tenemos esta forma y tenemos la otra forma, ¿ok? Y lo que hacemos es sumarse entre sí, ¿ok? Y quedaría de esta manera, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. A1 más AN, que sería sumar estos dos, luego sumar entre estos dos, que vemos que al último sería A1 más AN, porque obviamente estos se van a simplificar o eliminar, más D menos D, y obviamente eso nos da 0, ¿ok? Y así vean que se está repitiendo como tal. Cada término, A1 más AN, otra vez este término, otra vez este término, y así sucesivamente. Entonces podemos generalizar esta forma, que son n veces A1 más AN, ¿ok? Y esto pues aquí en la parte izquierda en el miembro izquierdo de la ecuación, tenemos dos veces la suma, que diga la serie aritmética. Entonces, como se observa aquí en pantalla, entonces solamente tenemos que despejar y llegamos a esta demostración, ¿ok? A la serie aritmética. Otra forma de expresar la última ecuación se puede ver como sigue. AN es igual a A1 más N menos 1 por la diferencia común. Y quedaría de esta forma, ¿no? Lo que hacemos aquí simplemente es decir cuánto es lo que vale precisamente AN en esta ecuación, ¿ok? Y es donde ahí lo colocamos adentro de toda esa de ese argumento, de tal forma que lo podemos simplificar. Ahora vamos a entrar a detalle a lo que sería la serie, bueno, tanto sucesión como serie geométrica, ¿ok? Y esto lo vamos a ejemplificar con un caso particular y siempre lo colocan la mayoría de exponentes o de profesores que llevan esta materia de cálculo integral como el rebote de una pelota, ¿ok? Como veremos a continuación. Entonces, dentro de un rebote de pelota, por ejemplo, lo tenemos inicialmente arriba, ¿no? Digamos en un escalón, ¿ok? Muy alto. O de hecho, en un lugar donde está respecto al suelo, ¿ok? Entonces, el suelo es aquí y digamos que está en una repisa, supongamos. Y la pelota ahorita no consideramos ni dimensiones ni cosas relacionadas a la física, ¿ok? Simplemente hasta una cierta altura, que es H1 igual a un metro y medio, respecto a lo que sería el suelo, ¿ok? Entonces, por lo tanto, una vez que cae, rebota. Y yo pongo aquí los puntos en color dorado para decir precisamente en qué momento va cayendo y en qué momento va a ir subiendo, ¿ok? Al momento de estar subiendo, no va a subir otra vez a su altura original. Va a ir disminuyendo hacia un 80% de su altura original. Entonces estaríamos en una altura 2, que sería 0.8 por 1.5, ¿ok?
Y así sucesivamente, de tal forma que, por ejemplo, para la tercera altura, tiene que ser otra vez el 80% de la altura anterior. Entonces sería multiplicar otra vez 0.8, ¿ok? La pelota va rebotando con una proporción de caída aproximadamente al 80% de la original. Entonces tenemos lo siguiente, lo que se desea es obtener la distancia total que recorrió la pelota. Entonces tenemos que sumar lo que encontramos la altura total, ¿ok? Cuando la pelota va cayendo, ¿ok? Entonces sería igual a 1.5, que es lo original, más 1.5 por 0.8, digamos, la primera hacia abajo, ¿ok? Cuando va cayendo, ¿ok? Luego lo que sería más 1.5 por 0.8 y otra vez 0.8, pero lo podemos simplificar o factorizar como un monomio elevado a alguna potencia, en este caso al cuadrado, más y así sucesivamente hasta 1.5 por 0.8 a la n-1, no es precisamente n, ¿ok? Porque obviamente comenzamos después, ¿ok? Entonces como tal se le tiene que restar un menos 1, ¿ok? Entonces como tal, comenzamos antes, perdón, por eso es el n-1. Entonces por lo tanto lo que vamos a hacer es simplificar esta expresión con una sumatoria, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla, que sería igual a la sumatoria desde I1 hasta infinito de 1.5 por 0.8 a la n-1, ¿ok? Todo lo anterior es la distancia durante los descensos, ¿ok? Por eso es una D, bueno, aquí se pone el total, una T mayúscula, coma, lo que sería los descensos, ¿ok? Pero también existe los ascensos, ¿ok? O sea, el recorrido hacia arriba, que precisamente voy a regresar toda esta parte, ¿vale? Sería todo este recorrido, como estoy colocando con el puntero rojo, todo este recorrido. Los otros son las caídas que va desde aquí hasta este punto. Luego lo que sería la caída de esta parte sería toda esta parte, ¿vale? Y luego lo que sería toda esta parte hasta que vaya cayendo, ¿no? Por obviamente tanto resistencia del aire como lo que sería el efecto de la fuerza gravitatoria, ¿ok? Entonces regresando a esta parte, tenemos lo siguiente, todo lo anterior es la distancia durante los ascensos, ¿ok? Que sería esta parte. Entonces sería 1.5 por 0.8 más 1.5 por 0.8 al cuadrado. Y ahora sí, solamente es n, ¿ok? Al último de la suma. Entonces quedaría como la sumatoria desde I1 hasta infinito de 1.5 por 0.8 a la n. Y eso sería la altura total a lo que sería respecto a los ascensos, ¿ok? Y ahora sí podemos decir la definición de sucesión geométrica. Se define como aquella en la cual cada término después del primero se obtiene multiplicando el término anterior por una cantidad constante llamada razón común. Y la razón común no es más que el término que deseamos encontrar entre el término anterior al que deseamos encontrar o de interés. Una de las primeras restricciones que vamos a tener es que R sea diferente a 0, no puede tomar el valor de 0, ¿ok? Como sucedió con la sucesión aritmética, necesitamos una ecuación que contenga solamente el primer término y la razón común. Entonces igual tenemos la demostración. El primer término es el primer término. Luego el segundo término es igual al primer término por la razón común. Luego el tercer término sería el término 2. El término 3 es igual al término 2 por la razón común. Y al mismo tiempo A2 sabemos que es A1 por la razón común, ¿ok? Y lo colocamos aquí adentro del paréntesis. Y obviamente sería A1 por la razón común al cuadrado. Y así sucesivamente hasta llegar a esta forma, ¿ok? AN es igual a A1 por R a la n-1, ¿ok? Y por lo tanto podemos entrar a la definición de serie geométrica. Es la suma de los términos de una sucesión geométrica, la cual se puede expresar como sigue, como la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de A1 por R a la n-1, ¿ok? Y que al encontrarse la demostración, llegamos a esta forma, ¿ok? La sumatoria, que diga la serie, ¿ok? Que bueno, que al último también se puede ver como una... Aquí lo que vamos a ver es esta forma, ¿ok? Como sumatoria, ¿ok? Y obviamente, como tal, el concepto simplificado sería la serie geométrica de esta forma, que sería igual a 1 el primer término por 1 menos la razón geométrica a la n, todo eso dividido entre 1 menos la razón geométrica, ¿vale? La razón común, perdón. Y lo que sería después, cómo encontrar el valor de n, sería igual al aplicar los logaritmos, ¿ok?
En este caso es un logaritmo común, ¿ok? O logaritmo en base 10, ¿ok? Recordemos que los valores que puede tomar el argumento de los logaritmos deben ser mayores a 0, no 0, porque 0 está indefinido, ¿vale? Si se encuentra entre mayor a 0 pero menor a 1, pues obviamente nos va a dar valores negativos y pequeños. Luego, si tenemos un logaritmo de 1, va a ser 0 y todo lo mayor ya a partir de 1 para arriba va de forma aumentando, pero también llevan un patrón en común. Precisamente ya empiezan a escalarse a la 10, ¿ok? Por eso se llama en base 10, porque se van elevando a esa base, ¿ok? Entonces aquí sería el logaritmo de 10 de AN menos el logaritmo 10 de A1, todo dividido entre el logaritmo de 10 en base 10 de la razón común más 1. Entonces la demostración es como sigue aquí en pantalla, como se muestra en pantalla, hasta llegar a esta forma, ¿ok? Como lo que hicimos anteriormente con la sucesión y serie de aritmética, lo mismo. Esto digamos que es la parte de la progresión creciente, pero luego hacemos una progresión decreciente y por lo tanto lo que podemos ver y realizar es esto, ¿ok? Lo mismo, es análogo, ¿ok? A lo que sería a la serie aritmética, ¿ok? Y solamente cambiamos, ¿no? Lo que sería precisamente estos últimos términos. No, aquí lo que vamos a hacer es multiplicar todo por R, ¿ok? Con esta primera ecuación como observamos en pantalla. Multiplicamos todo por R, ¿ok? Y lo que hacemos es restar tanto la primera respecto a la segunda, ¿ok? Y lo que encontramos es esta forma. La serie geométrica menos la razón común por la serie geométrica es igual a A1 más A1 por la razón común más A1 por la razón común al cuadrado más A1 por la razón común elevado al cubo más, y así sucesivamente va a estar sumando hasta A1 por R a la n-1 más 1 por R a la menos 1, ¿ok? Y obviamente pues tendremos la otra parte, ¿ok? Faltante. Al último, lo que vamos a ver es esta simplificación, ¿ok? Que sería A1 menos A1 por Rn, ¿ok? Que sería este término y este otro término, porque estos se van a estar restando este con este, 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 este con este y así sucesivamente. Entonces, de tal forma que encontramos esta nueva forma. Ahí lo que hacemos es factorizar, ¿ok? En esta parte izquierda Sn y aquí factorizamos a A1, ¿ok? Y lo que hacemos simplemente es pasar este binomio, ¿ok? Está multiplicando a Sn hacia la derecha. Entonces va a dividir y quedaría de esta manera. Usando la siguiente ecuación para despejar a n, se debe de usar el concepto del logaritmo común o logaritmo en base 10, ¿ok? AN es igual a A1 por R a la n-1, ¿ok? Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma. Aplicamos logaritmo en base 10 para esta ecuación, como estoy aquí en pantalla. Lo que hacemos es aplicar lo que serían nuestras propiedades de logaritmos en cualquier base y quedaría de esta forma, ¿ok? Luego lo que hacemos aquí es otra de las aplicaciones de las propiedades de los logaritmos, como se observa aquí en pantalla, ¿ok? Y luego de ello, lo que hacemos es simplemente despejar a n, ¿ok? Que sería multiplicar esto, logaritmo de 10 de r por n y luego por menos 1, ¿ok? Y una vez ahí, pues obviamente vamos despejando todo lo que compete y obviamente nos quedaría como n, ¿ok? Despejada, de tal forma que así encontramos el valor de n, ¿ok? Y ahora sí podemos aplicar lo que serían algunos teoremas que vamos a estar utilizando para la serie geométrica. En primera instancia, y esta es la única que vamos a estar comentando, porque es la única que tiene, sea la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de A1 por R a la menos 1, una serie geométrica con R diferente de 0. Entonces, tenemos lo siguiente, si R, es decir, la razón común, su magnitud, simplemente, si es negativo, pues se le pone un valor absoluto, es decir, simplemente necesitamos el valor de forma positiva, ¿ok? Es menor a 1, entonces la serie es convergente con suma A1 entre 1 menos R. Si ahora eso de R, su magnitud por así decirlo, o su valor absoluto, es mayor o igual a 1, la serie es divergente, ¿ok?
Y pues obviamente la demostración quedaría de esta forma al aplicarle un límite cuando n tiende a infinito de Sn, en este caso la serie geométrica, que es igual al límite de n cuando tiende a infinito de A1 por n menos r a la n entre 1 menos r, y lo que hacemos ahí es despejar a lo que sería A1 porque es constante, ¿ok? Entonces ya nada más quedaría límite cuando n tiende a infinito de 1 menos r a la n entre 1 menos r. Esta forma, precisamente, no se ve aquí como tal en todos los cursos, pero existe algo que se llama el teorema del emparedado, que tendría esta forma y sí tiene un límite, ¿vale? O sea, es decir, sí converge hacia un valor, ¿ok? No es que es divergente, que no converge a nada, ¿ok? Entonces, por lo tanto, bajo ese teorema, lo que se encuentra es lo siguiente, que queda como A1 entre 1 menos R. Es decir, lo que está arriba al último va a arrojar como 1. Pero vamos a tener la restricción más importante para aplicar esto. Es que R en primera instancia sea diferente a 0, no pueden tomar el valor de 0, y que R tiene que estar tanto en menos 1 como 1, ¿ok? De hecho, este concepto lo vamos a estar utilizando, que se llama el radio de convergencia, en el cual pues obviamente cuáles serían, hasta dónde es el alcance de nuestra convergencia, porque más de estos límites que se salgan de menos 1 y 1, entonces empieza a hacer una serie divergente, ¿ok? Entonces va a ser muy importante. Esto, bueno, también se le llama el rango, bueno, los valores, ¿ok? O el intervalo, más bien el intervalo de valores que tiene que tomar el radio de convergencia para que ustedes puedan aplicar este teorema de serie geométrica, ¿ok? Y bueno, esto es importante también porque en lo que sería la materia de ecuaciones diferenciales, cuando apliquemos, o bueno, la resolución o solución de lo que sería a ecuaciones diferenciales mediante series, va a ser importante tener en claro esta serie geométrica, ¿ok? Y aparte, como les había mencionado, para lo que sería la materia de ingeniería económica, también lo van a estar completando debido a que el tema de anualidades van a estar usándolo demasiado. Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba algún video a ciencias virtuales y en esta materia de cálculo integral se les pueda notificar en ese momento. Si no, nos veríamos en el siguiente video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.